¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Les voy a hablar acerca de los bioquímicos en la evaluación del estado de nutrición. No voy a entrar mucho en detalle porque pues sí me tomaría mínimo 2 horas el hablar detalladamente de cada estudio, pero pues sí voy a tratar de que mínimo se vean cuáles estudios son y qué contiene cada de uno de ellos y sus valores de referencia y qué es lo que se busca en cada uno, ¿sí? Para que no se vayan a aburrir con si me pongo 2 horas a hablar con ustedes, ¿sale? Bueno, los bioquímicos son la letra B del ABCD, lo que es un complemento del A antropométrico, de la C que es el clínico y del D que es el dietético. Y nos proporcionan pues una información objetiva y cuantitativa del estado de nutrición. Los indicadores bioquímicos permiten detectar deficiencias tanto nutricias, subclínicas y como clínicas también, ¿sí? Por otro lado, pues estos indicadores pueden utilizarse para confirmar un diagnóstico nutricio, validar indicadores dietéticos o determinar también si el paciente nos está informando de un consumo menor o mayor al real. Así como pues podemos estar supervisando la terapia nutricia, en este caso si están siguiendo las indicaciones que nosotros les estamos dando. Es importante considerar a cada sujeto de manera independiente, es decir, que no existen conjuntos de pruebas aplicables a todos los pacientes, ni en todos los casos. Cada uno debe evaluarse de manera individual y las pruebas pues solamente se van a indicar cuando sea lo apropiado, ¿sí? Hay que considerar también la disponibilidad y el costo de estos estudios. Los indicadores bioquímicos suelen dividirse en dos, lo que son las pruebas estáticas y las pruebas funcionales. Mediante las pruebas estáticas se mide la concentración o la tasa de excreción de algún nutrimento o metabolito. El resultado que nos dé es el nivel del nutrimento estudiado en ese momento y este puede ser afectado también por el consumo reciente tanto de algún alimento como de algún suplemento o algún complemento alimenticio que el paciente haya tenido. Este tipo de prueba refleja la concentración del nutrimento en el lugar en el que fue medido. Por ejemplo, el calcio pues se está midiendo en este caso en sangre y pues no nos va a dar un resultado del estado global del nutrimento, en este caso del calcio total y mineralización del tejido óseo, ¿sí? Si se está pidiendo en sangre, pues nada más nos está arrojando esa concentración o ese nivel que tiene el calcio, pero solamente en sangre. Ahora, pasando a las pruebas funcionales, estas estudian o nos ayudan a estudiar el adecuado desarrollo de un proceso fisiológico específico, dependiente del nutrimento evaluado. Debido a esto, pues nos va a arrojar una alteración o una ausencia, si hay una modificación en la función estudiada, ¿sí? En este caso, pues va a ser evidencia de un estado de nutrición inadecuado. Y la importancia de estas pruebas funcionales son aún más que las pruebas estáticas, ¿sí? O sea, es más importante las pruebas funcionales que las pruebas estáticas. No todos los nutrimentos pueden ni deben de ser evaluados con métodos de laboratorio. La evaluación de las proteínas es muy importante para la prevención del diagnóstico y tratamiento de la desnutrición energético-proteica y del tratamiento nutricio. Para evaluar las proteínas totales se puede utilizar en este caso lo que es el balance de nitrógeno. En el balance de nitrógeno comparamos lo que es el anabolismo y el catabolismo de las proteínas. Este balance de nitrógeno va a ser positivo
cuando el consumo y el anabolismo del nitrógeno exceden del catabolismo de las proteínas. Por ejemplo, en la niñez, el proceso de recuperación de una cirugía o enfermedad y durante el embarazo, ¿sí? Porque aquí va a haber más consumo y el anabolismo pues va a exceder al catabolismo de las proteínas. Por el contrario, el balance negativo de nitrógeno se va a presentar cuando las pérdidas y el catabolismo de este último exceden el anabolismo de las proteínas, ¿sí? Y esto se presenta pues en estados catabólicos de sepsis, en traumas, en cáncer, en estados de pérdida excesiva de proteínas, en el caso de una insuficiencia renal o en caso de quemaduras, o pues desde luego en un ayuno prolongado, o pues también por la ingesta baja en proteínas, ¿sí? Una deficiencia en el consumo de proteínas. Y para calcular el balance de nitrógeno, pues es necesario que conozcamos o que sepamos cuál es el consumo de proteínas de las últimas 24 horas y así estimar las pérdidas del mismo también. Bueno, la fórmula nos dice así, que es balance de nitrógeno es igual a PROT, que es el consumo de proteína en gramos en las últimas 24 horas, y lo vamos a dividir entre 6.25, ¿sí? Este 6.25 viene del supuesto de que 16% de la masa de las proteínas es nitrógeno. Este es el 6.25. Bueno, y le vamos a restar el NuO, que es nitrógeno ureico en orina. Esto también en gramos en 24 horas. Y le vamos a sumar más 4. El 4 es una constante que representa las pérdidas, en este caso pérdidas insensibles del nitrógeno, como va a ser por medio de las heces, por medio de la piel, en este caso del sudor, descamación gastrointestinal también, heridas y nitrógeno no ureico, ¿sí? En este caso de nitrógeno no ureico, pues es el ácido úrico, el amoníaco, creatinina, aminoácidos en la orina. Pero este balance de nitrógeno puede ser afectado en los casos de que haya vómito, de que haya una diarrea, de que haya quemaduras o fístulas. Este resultado pues va a ser no exacto. Entonces esta es la fórmula para que podamos sacar el balance de nitrógeno y la estimación de proteínas totales, ¿sí? En cuanto a los valores de las vitaminas, suelen resultar afectados por una dieta incorrecta, pero también influyen las enfermedades y las infecciones, también la cirugía, los traumas, problemas intestinales como pues una mala absorción, también la interacción de medicamentos y nutrimentos nos afectan estos valores de las vitaminas. Su concentración también se va a ver mermada cuando las necesidades se incrementan, como en el caso de algún cáncer o pérdida de nutrimentos por quemaduras. La evaluación de las vitaminas se lleva a cabo en distintos tipos de muestra. Por ejemplo, en sangre y sus componentes como son el plasma, el suero y algunas células como los eritrocitos, leucocitos. En la orina también, en el tejido adiposo, en las uñas y heces. En las pruebas de orina generalmente se requiere de una muestra completa de 24 horas. Y pues regularmente lo que es más pedido pues es una muestra basal en ayunas, ¿verdad? La primera orina de la mañana. Y aquí el cuadro lo que nos muestra son 3 vitaminas, la D y la E, la prueba recomendada y los valores de referencia. Se los voy a dejar ahí para que lo vean ya detenidamente ustedes. Si se fijan en el valor de referencia trae DL, DM, DS y exceso. La DL pues es desnutrición leve, DM desnutrición moderada y DS desnutrición severa, ¿sí? Estos son lo que quiere decir esto. Y pues véanlo detenidamente porque como les mencioné en un principio, si nos vamos
a ver cada vitamina, la prueba, el valor de referencia y en qué situaciones estaría afectada, pues sí nos vamos a llevar muchísimo tiempo. Pasamos al siguiente, es continuación, la vitamina K, la vitamina C, la B2, la B6, el ácido fólico igual, las pruebas recomendadas y los valores de referencia, para que lo vean detalladamente ya después. Aquí es continuación, la B1, la B12, la B5, la biotina. Igual los valores de referencia, para que los vean detenidamente. Y ahora pasamos a lo que son los nutrimentos inorgánicos. También nos viene lo que es el nutrimento, la prueba recomendada y los valores de referencia. Aquí nos muestra el hierro, el calcio, el potasio, el sodio, el cloro y el fósforo, ¿sí? Igualmente, pues no voy a explicarles cada uno para que no veamos en qué podría haberse afectado el organismo, porque así es muchísimo tiempo. Pero veanlo detenidamente, lo que estamos viendo son nada más bioquímicos, que es en sí el estudio que se pide y el valor, ¿sí? Ya la patología a la que se asocia, pues ya es otro, ya va a lo que va con clínicos. Aquí seguimos con magnesio, yodo, zinc, cobre, selenio y manganeso, ¿sí? Igualmente la prueba recomendada y los valores de referencia de cada uno. Pasamos a las pruebas funcionales ahora. Para la evaluación de las proteínas constituyen el principal compuesto, como ya sabemos nosotros, del cuerpo de nuestro organismo, del cual se obtiene un soporte, una estructura y funcionalidad. Por otro lado, las proteínas no se almacenan como los lípidos, como energía. De modo que cualquier pérdida o ganancia nos representa una pérdida en la función, ¿sí? Una pérdida o una ganancia en la función. La desnutrición energético-proteica se caracteriza por pérdida de tejido muscular y cambios de función. Estos cambios pues, nos indican modificaciones de la composición del organismo y se puede utilizar para detectar daños subclínicos. Aquí tenemos tres tipos de pruebas funcionales de proteínas. La primera, que es la función muscular y dinanometría, se las voy a explicar así a grandes rasgos en qué consiste. Aquí se estimula con electricidad el músculo abductor largo de la mano y esa estimulación, ese paso de electricidad se mide con un transductor y se genera un electromiograma, ¿sí? En pacientes desnutridos lo que nos va a arrojar es una modificación en el patrón contracción-frecuencia, va a haber un aumento y la tasa de relajación muscular es más lenta y por lo tanto aumenta la fatiga muscular. Esta es la prueba de función muscular y dinanometría a grandes rasgos, ¿sí? Se aplica sobre el nervio ulnar de la muñeca y de la mano derecha. Es a grandes rasgos este estudio. Pasamos con la función inmunológica. En caso de nutrición energético-proteica, se observan cambios reversibles de la función inmunológica en respuesta al tratamiento nutricio. Es decir, si había una desnutrición y se dio un tratamiento para elevar las defensas, en este caso por llamarle así, pues hubo un aumento favorable de estas defensas, de estas células. Pero pues este no es el único factor que puede inducir o incidir en la función inmunológica, por lo que es adecuado o lo indicado es de que se utilice con otras pruebas de evaluación del estado de nutrición para la adecuada interpretación de los datos, ¿sí? No hay una prueba específica para evaluar la función inmunológica. Normalmente se utiliza la cuenta total de linfocitos. Aquí, dependiendo de
del nivel que nos dé, de las cifras que nos den este conteo de linfocitos, puede arrojarnos una desnutrición leve, una desnutrición moderada o una desnutrición grave, ¿verdad? Dependiendo de los valores que nos arrojen el estudio. Los linfocitos T representan 75-80% de los linfocitos circulantes. Tanto la proporción como la cuenta total de linfocitos T se reducen, pues, en el caso de una desnutrición grave. En general, una vez iniciado el tratamiento nutricio, la cifra debe de ir aumentando, de tal modo que esta prueba pues, va a permitir supervisar si nuestra terapia nutricia pues, está dando el efecto deseado, ¿verdad? Que en este caso pues, es el aumento de linfocitos T. Y pasamos a la última prueba funcional para proteínas, que es la hipersensibilidad cutánea retardada. Mediante esta prueba se mide directamente el funcionamiento del sistema inmunológico. Y este es mediado, o bueno, este se utiliza inyectando en el antebrazo por vía intradérmica de 4 a 7 antígenos específicos. Y posteriormente, de 24 a 72 horas, se evalúa esta respuesta que haya tenido el paciente a nivel local, en este caso pues a nivel cutáneo. Ante este estímulo se debería de esperar que proliferen los linfocitos T, porque inyectamos pues células, ¿verdad? O antígenos para producir una reacción. Entonces los linfocitos T deben de reaccionar y producir una reacción inflamatoria con eritema, que el eritema, recordando, pues es un color rojo en la piel, y también debe de haber una induración. En caso de desnutrición o deficiencia de nutrimentos como la vitamina A, el zinc, el hierro, la piridoxina, la reacción es mínima. En este caso pues no va a haber mucho eritema, mucha inflamación ni mucha induración, ¿sí? En este caso se le llama que la respuesta, hay una anergia a esa respuesta, ¿sí? Y esta anergia puede relacionarse con una sepsis y pues con la muerte, ¿verdad? Porque si no hubo una respuesta inmune, pues quiere decir que las defensas están bajas y alguna infección puede ser mortal. Pasamos ahora las pruebas funcionales para evaluar las vitaminas. Igualmente no se las voy a estar mencionando una por una, pero sí ustedes pueden revisar el cuadro detenidamente. Nada más les voy a mencionar lo que es la vitamina, que es la tiamina, la riboflavina, la niacina, la piridoxina, el ácido fólico, cobalamina, vitamina A y vitamina K. Y cada una pues va el tipo de prueba que se realiza para ver sus niveles. ¿Sí? Analícenlo detenidamente. Aquí seguimos con lo que es, pero aquí específicamente prueba de hierro. Aquí en estas pruebas de hierro se pueden realizar 6 tipos de pruebas en cuanto a ferritina sérica, transferrina sérica, el porcentaje de saturación de la transferrina, receptores de transferrina sérica, hemoglobina y hematocrito y protoporfirina. Aquí también pues nos dice, no nos mencionan o no les hice mencionar los valores, pero sí el tipo de prueba, o bueno, al tipo que va a arrojarnos el resultado. ¿Sí? Analícenlo también. Y pasamos a la siguiente. Hay también pruebas médicas de rutina, aunque no son específicas para la evaluación de nutrición, pero sí nos van a generar información útiles a nuestros nutriólogos. La medición de lípidos en la sangre nos proporciona información acerca de la salud cardiovascular,
y con estos parámetros se facilita tanto la prevención como el tratamiento de problemas cardiovasculares. Hay que recordar que el síndrome metabólico implica una serie de factores de riesgo metabólico como es la obesidad visceral, la dislipidemia, hiperglucemia e hipertensión, ¿sí? Y por lo cual aumenta la posibilidad de tener enfermedades tanto cardíacas y de diabetes. Los parámetros de lípidos son los que a continuación se muestran. Sabemos que el colesterol debe ser menor a 200 miligramos por 100 mililitros. Las HDL igual o mayores a 60. Las LDL menores a 100. Los triglicéridos menores a 150 y la lipoproteína A menores a 14, ¿sí? Pasamos ahora a lo que es el perfil tiroideo, las hormonas tiroideas, que pues la mejor manera de evaluar el funcionamiento de la tiroides pues es mediante la medición de estas hormonas, que es la T3 y la T4, la triiodotironina y la tiroxina. Esto pues se hace una prueba en sangre, pero lo mejor es hacer este estudio en su forma libre de estas hormonas. Como sabemos, recordando un poquito de endocrinología, de fisiología, la secreción de las hormonas por la tiroides está regulada por la tirotropina, la TSH, que se produce en la glándula pituitaria, a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. Es decir, que si disminuye la concentración de la T3 o la T4 en la sangre, la pituitaria, por el contrario, secretará TSH para intentar estimular a la glándula tiroides para que se sintetice y se secrete, ¿sí? Si hay disminución, pues la pituitaria secreta la TSH para que tratar de compensar esta disminución de la T3 y la T4. Y a lo inverso, si la T3 y la T4 se eleva, pues también la TSH es regulada por la hormona liberadora de tirotropina, la TRH, que se produce en el hipotálamo y pues esta estimula para secretar la TSH, ¿sí? Entonces, si se reduce, pues va a también reducir la TSH y la TSH a su vez pues va a reducir la T3 o la T4, ¿sí? Entonces, por eso es necesario evaluar no solamente la T3 o la T4, sino también la TSH y la TRH. Y como les mencionaba, pues hay que tratar de hacerlo en su presentación en su forma libre. Aquí les dejo la prueba y el valor de referencia de cada uno. Bueno, pasamos al siguiente estudio, que es la química sanguínea. Aquí en esta química sanguínea se incluye una batería de análisis de la sangre que refleja parámetros de metabolismo, asimismo pues del funcionamiento hepático y funcionamiento renal. Aquí vamos a ver el tipo de componente, el valor de referencia, la función que se está evaluando y un comentario adicional. En este caso el componente pues son los electrolitos, lo que es el sodio, potasio, bicarbonato, cloro. Nos da los valores de referencia y lo que se está evaluando pues en este caso es la función renal. No nos vamos a meter más a detalles porque para ver patologías ni fisiología, simplemente lo que se está estudiando, el valor de referencia, ¿sí? La glucosa nos da el valor de referencia y la función pues es metabólica. La creatinina igualmente, el BUN igualmente, se estudia lo que es función hepática y función renal. La albúmina pues sabemos que es por medio de producida por el hígado, entonces pues va a ser la función hepática. Lo que son las enzimas
del hígado cuando hay una enfermedad hepática, ¿sí? Las transaminasas, lo que es la ALT, la AST y la gamma glutamil transpeptidasa, ¿sí? También nos evalúan las funciones hepáticas, al igual que la fosfatasa alcalina, también nos evalúa lo que es una función hepática. Todos estos valores pues van a estar alterados en alguna patología a nivel hepático o a nivel renal, dependiendo de el componente que estemos evaluando. Seguimos con el calcio total, la bilirrubina total, el fósforo y colesterol total. Igualmente nos da la función que estamos evaluando en cada componente. Como les digo, no vamos a entrar a detalles de patología, pero sí nada más estamos viendo los componentes, sus valores y la función que se está evaluando. Pasamos a lo que es la biometría hemática, o también se le llama hemograma. En este estudio se describe los componentes de la sangre y el número y el tamaño de sus células. La fórmula roja determina los parámetros relacionados con los eritrocitos, en este caso la hemoglobina, el hematocrito y pues lógicamente el conteo de eritrocitos. Aquí vemos en el cuadro lo que son los componentes, el valor de referencia, ¿sí? Los eritrocitos, en este caso los eritrocitos, la hemoglobina y la hematocrito, los valores de referencia son diferentes tanto en varones como en mujeres, y también el caso del embarazo. Son diferentes valores los que nos van a estar indicando. En cuanto a el último componente, que es el BCM o volumen corpuscular medio, ahí en comentarios adicionales se refiere esto al tamaño del eritrocito. Dependiendo del tamaño del eritrocito, ahí nos da el valor de referencia de 80 a 95. Dependiendo de este tamaño es el nombre que se le da. En este caso, si está dentro de lo normal de 80 a 95 es una normocitosis, que es el tamaño adecuado. Si hay un incremento que sea mayor de 95 en el valor de referencia de este volumen, ya se le va a llamar que es una macrocitosis, que quiere decir que son células grandes, ¿sí? Y esto se da cuando hay una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Si este es menor a 80 en el valor de referencia, si va a ser menor a 80, se le va a llamar microcitosis, que son células pequeñas. O puede haber una combinación de macrocitosis, normocitosis y microcitosis, que es la anisocitosis. En este caso es una célula, pues como les menciono, de todos estos tamaños. Es una variación en el tamaño de las células de los eritrocitos. Ahora nos presenta este cuadro lo que es la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, el ancho de distribución de eritrocitos, cuenta de leucocitos y diferencial en 100 células, ¿sí? Aquí seguimos esto de hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. También nos dan ahí en el valor de referencia y en la última columna lo que es comentarios. Aquí esto nos ayuda para saber qué tipo de anemia es. Aquí en hemoglobina corpuscular media nos maneja que es normocromía, hipercromía, hipocromía o anisocromía, ¿sí? Y esto es de acuerdo al color que da la hemoglobina que se deposita en los eritrocitos. En cuanto a la concentración de hemoglobina corpuscular, la concentración es lo que nos da la concentración promedio de hemoglobina respecto del volumen total de eritrocitos, ¿sí? Y esto también nos da una indicación o un índice para saber qué tipo de anemia es. En cuanto al ancho de distribución de eritrocitos, eso lo que nos ayuda va a ser a la evaluación del nivel de anisocitosis, ¿sí?
El nivel de anisocitosis, recordando la anisocitosis es el tamaño de las células, ¿sí? Dependiendo del volumen que tengan los eritrocitos, aquí anisocitosis pues nos está dando la indicación de que son varios tipos de células, diferentes tamaños, ¿sí? Entonces ahí nos maneja una referencia también. La cuenta de leucocitos, nada más, si hay un número elevado va a ser una leucocitosis, y si es una disminución en el número de leucocitos se le llama leucopenia. Y ahí también nos dice de a qué puede deberse esa disminución o ese aumento. Y finalmente las células, como son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, que son parte de los leucocitos, sabemos que son, pues, en otras palabras, células del sistema inmunológico, células que nos ayudan en la defensa de nuestro organismo. Ahí también pues están los valores de cada uno. En cuanto a los distintos tipos de anemia, anteriormente les mencioné que dependiendo del BCM, del HCM y del CHCM, podíamos identificar el tipo de anemia al cual nos están dando ahí el resultado de los estudios. Y este cuadrito pues es para eso, para saber qué tipo de anemia sería en este caso, si hay una alteración en los niveles de cada uno, ¿sí? Ahí analícenla también para que vean más o menos cómo sacar. En este caso, si el BCM, el volumen corpuscular medio, está elevado en cuanto a... va a ser, si hay una elevación, va a ser una anemia macrocítica megaloblástica, ¿sí? En el volumen corpuscular media. ¿Por qué? Macrocítica y megaloblástica, ¿por qué? Porque recordemos que el volumen corpuscular medio es el tamaño del eritrocito, entonces si está más grande ese eritrocito, pues va a ser macrocítico, y si está el color también grande, pues también es megaloblástica, y sería macrocítica también, ¿verdad? Vamos a regresar tantito. Y también vamos a ver lo de los colores, que era la normocromía, la hipercromía, hipocromía, ¿sí? En el primero vemos que es deficiencia de hierro, es igual a anemia microcítica hipocrómica, ¿sí? Porque va a haber una disminución en el tamaño del eritrocito y un color más tenue, ¿sí? Va a haber menos coloración en ese eritrocito, por eso sería anemia microcítica hipocrómica. Y nos menciona que una deficiencia de vitamina B12 nos va a dar una anemia macrocítica megaloblástica, que va a ser un eritrocito de mayor tamaño, ¿sí? Al igual que la deficiencia de ácido fólico. Bueno, pasamos a lo que es el urinálisis. En este caso, pues en otras palabras, es el análisis de la orina. En este análisis, lo que nos ofrece es una información cuantitativa y semicuantitativa, además de reflejar el estado de salud del sistema urinario y pues lógicamente pues de los riñones. También nos proporciona cierta información del funcionamiento hepático y renal. Este análisis, este estudio, cuando es completo, se compone de 3 elementos. Lo que es el primero, que en este caso es el aspecto y olor. El segundo elemento, que es la evaluación química. Y el tercer elemento, que es la evaluación microscópica. En la evaluación microscópica pues entra lo que son las células, las bacterias, los cristales y moldes o agregados de proteína. Y es posible evaluar muestras de orina de 24 horas, preferiblemente obtenerlas de la primera orina de la mañana, ¿sí? Aquí lo que nos muestra primeramente pues es lo que les mencionaba, el primer elemento, que es el aspecto y olor.
En este caso es la apariencia y olor, que son parte del primer elemento. En el segundo elemento, que es la evaluación química, pues ya entra desde la gravedad específica, la concentración de esta orina, el pH, la glucosa, cuerpos cetónicos, la sangre y eritrocitos, ¿sí? Y en los comentarios nos dice por qué puede alterarse estos niveles, estos valores. Seguimos con lo que es el segundo elemento, que es la evaluación química, también la bilirrubina, el urobilinógeno, los nitritos, la estearasa leucocitaria, el nitrógeno ureico, la osmolalidad. Y hasta ahí sería lo que es los elementos químicos, ¿sí? Como les mencioné anteriormente, no solamente vamos a evaluar la función del riñón, ¿sí? Del sistema urinario, también lo que es hepático. Por eso ahí pues nos maneja bilirrubina, ¿sí? Y el tercer y último elemento, que es la evaluación microscópica, les mencionaba que es a partir de los moldes, los cristales, la creatinina, electrolitos y leucocitos, ¿sí? Estos son parte de la evaluación microscópica de la orina. Como les mencioné anteriormente, solamente lo que quiero que conozcan por el momento pues son los componentes de cada estudio, sus valores, y para no entrar a detalles de patología, porque pues ya va a ir de la mano con la clínica, ¿sí? Recordemos que el ABCD pues es todo completo: antropometría, bioquímicos, clínica y lo dietético. Todo debe de ir de la mano, no puede ir uno solo, ¿sí? Y recordando pues solamente un poquito de lo que les dije. Los estudios de laboratorio hay que pedirlos para cada paciente en particular. No hay que pedirlos en general para todos, ¿sí? Habrá unos quienes ocupen unos, habrá algunas otras personas quienes ocupen otros, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido esta pequeña introducción que les di para la materia de ABCD, evaluación del estado de nutrición, ¿sí? Ojalá haya sido de su agrado y pues muchas gracias. Fue recabado del ABCD de la evaluación del estado nutricional, ¿sí? Y nos vemos para la próxima.